Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados desde ya. ¿Qué tal les fue en su examen? Cuéntenme. ¿Alguien, alguien tenía ahí dudas o algo? No. Hoy ya vemos solo 7 conectados. Todavía nos faltan. Es que el enlace está hasta en la primera fase, entonces hay que buscarlo. Ah, bueno, ahí lo voy a colocar entonces ahora en la tercera fase. Ahí se los vamos a poner entonces ahora. Yo creo que nos fue bien, Lick. Sí, yo sé que sí. Yo sé que les va bien. Son estudiosos. Bueno, hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Solo vamos a esperar un momentito que terminen de ingresar los demás. Buenos días, licenciado. Buenos días. Puro cienes en el examen nos va a poner. Ah, yo digo que sí. ¿Por qué no me deja ponerles el enlace? Quiero ver. Ah, es agregar un link. Listo, ya lo puse nuevamente ahí en la tercera fase para que lo puedan tener cuando lo necesiten y no tengan que ir hasta la primera fase entonces. Y si ustedes pueden ver, ya ahí en la tercera fase, ya les dejé subida la teoría que vamos a ver en estos siguientes sábados que tenemos. 2 temas nos hacen falta: flujo de efectivo y estados financieros con datos incompletos. Entonces, tienen ya ustedes ahí cargada la teoría e incluso ya tienen las respuestas del primer ejercicio de flujo efectivo que vamos a ver aquí en clase. Tenemos 3 ejercicios más en los cuales pues vamos a trabajar. Nótese que como ya estamos en la tercera fase, tenemos que son 40 puntos de distribución. En nuestro caso, la distribución va a estar también a través de ejercicios, no solo son 40 directo para examen final, porque esta es una clase práctica. Entonces, entre más ejercicios hacemos, menos va a tener el punteo nuestro examen final, que es siempre una práctica, ¿verdad? Un ejercicio de cada uno de los temas. Entonces, vamos a compartir mi pantalla. Y esta información es la que les digo que ya tenemos. Estamos hablando de los estados de flujo efectivos. ¿Qué es este estado de flujo efectivo? Bueno, nosotros ya en contabilidad 1 y contabilidad 2 también se vio los estados financieros que manejamos. Tenemos los 3 importantes que manejamos aquí o que se piden normalmente aquí en Guatemala, e incluso cuando anteriormente se hacían las presentaciones de los impuestos, de las declaraciones anuales ante la SAT en papel, pues nos requerían 3 estados financieros: el balance general, el estado de resultados y también el flujo efectivo. Vimos también en contabilidad 1 la finalidad de estos 2 estados financieros: balance y estado de resultados, porque me imagino ustedes me podrán confirmar o no, el estado de flujo efectivo no lo vieron o sí lo vieron de forma generalizada. ¿Quién me puede comentar? No, licenciado, ese sí, para nada. Nada, solo vieron los primeros 2. Entonces vieron la importancia y la finalidad de esos estados financieros. ¿Cuál es la importancia o finalidad del balance general? Conocer a detalle cómo está la empresa, qué tiene, qué no tiene, a qué, cuánto se debe y a quiénes se le debe. Trabajamos mucho también lo que era la ecuación patrimonial, ¿verdad? Que todo tenía que ser un balance, ¿verdad? Por eso se le llama balance general. Y ahí podíamos ver también nosotros, a raíz de este estado financiero, sacar índices financieros y cálculos que no lo vimos ahorita, no lo estamos viendo en estas clases, pero sí tienen que tener alguna otra clase donde van a ver los índices financieros y que el balance general para eso se utiliza, para obtener esos estados financieros, ¿verdad? Saber nosotros hasta cierto punto
con cuánto dinero contamos si vendiéramos todas las posesiones, o sea, nos deshiciéramos de todo el activo, cuánto se debería, cuánto se recuperaría, para saber con cuánto contamos, para ver si tenemos la capacidad de poder pagar esas deudas en las que estamos incurridos, lo que se ha adquirido, tanto en el pasivo o lo que se le debe a los socios, ¿verdad? Esa es la importancia del balance. La importancia del estado de resultados es para que la empresa sepa si está ganando o está perdiendo. Es el punto principal del estado de resultados. La otra parte de ese estado financiero es saber que de lo que se está ganando, cuánto se está gastando y en dónde se está gastando, ¿no? Pero recordémonos que una empresa puede mostrar utilidades año con año, todo el tiempo, pero nuestro banco o nuestro flujo efectivo no está acorde a esos dos estados financieros. Presentamos una buena situación, presentamos un buen estado de resultados, tenemos ganancias, pero no contamos con efectivo en mano para poder pagar, para hacer pagos. No podemos pagarle las utilidades retenidas y pendientes de distribuir a nuestros socios porque no tenemos efectivo. Entonces, por eso se crea este tercer estado financiero, este tercer reporte, que es flujo de efectivo. En este nosotros vamos a poder ver en efecto cómo estamos manejando ese efectivo, cómo podemos manejarlo de mejor manera también, en qué lo estamos gastando, en qué nos estamos gastando ese dinero, porque obtuvimos ventas de 5 millones y en el banco solo tengo 100,000 quetzales. ¿Dónde están esos 4,900,000? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Por qué no tengo yo un dinero fácil de poder trabajar? Entonces, mi estado de flujo efectivo es el que me va a permitir a mí saber en qué lo gasté o dónde lo invertí o cómo lo utilicé. Y también nos va a servir para poder hacer diferentes análisis. Si tenemos que tener más capital de trabajo o si tenemos un buen capital de trabajo, pero no lo estamos manejando bien. Si estamos gastando nuestro dinero solo en la pura operatoria de lo que ya se tiene establecido para la empresa, o se están haciendo inversiones, o estamos obteniendo financiamientos que puede ser que el día de mañana no podamos pagarlo porque nuestro flujo no nos lo está permitiendo. Toda esa parte de análisis y pensamientos que estamos hablando ahorita nos sirve para, o lo vamos a ver, mejor dicho, reflejado en este estado financiero o este reporte que se llama flujo de efectivo. La declaración FAFS 95 establece normas para el informe de flujos de efectivo. ¿Qué es este FAFS? Recordémonos que nosotros aquí en Guatemala estamos regidos por el Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio establece que los principios de contabilidad generalmente aceptados son los que están vigentes según la ley, ¿verdad? En las cuales tenemos que enfocarnos, y muchos de esos principios se utilizan o se aplican para elaborar este estado financiero. Sin embargo, ya vemos la necesidad de uniformarnos en cuanto a elaborar estados financieros acorde a otros países, ¿verdad? Entonces, ahí nos vienen a ayudar lo que son las NIC, las NIA, las NIF y las FAFS, que es lo que nos ayuda a nosotros a establecer esos procedimientos, requisitos, normas, formas de presentación, etcétera, del flujo de efectivo. Y el FAFS 95 es la que establece esas normas, ¿verdad? Reemplaza la opinión del 19 del APB. Son muchas normas que nosotros tenemos que ir aprendiendo en el día a día. Para todos aquellos que vamos para contadores públicos y auditores, todas estas normativas tenemos que aprenderlas, no solo las NIC, ni las NIA, ni las NIC, y tampoco las pymes, ni las plenas, ni nada de eso. Tenemos que aprender estas otras. Estas otras están en inglés, son las que más las manejan son en Estados Unidos, y tenemos que buscarlas ahí, cómo poderlas traducir para poderlas entender. Estado de cambios en la situación financiera, y requiere un estado de flujos de efectivo como parte de los estados financieros para todas las empresas individuales y jurídicas a partir de julio de 1988. O sea que a partir de ese año se empezó a crear y a realizar este estado financiero.
La declaración requiere que en el estado de flujos de efectivo se clasifiquen los recaudos y pagos de efectivo que nazcan de las actividades de su operación, inversión o financiamiento y provee definiciones para cada categoría. Entonces ya en estas pequeñas 3 líneas ya podemos ver la estructura que se maneja normalmente para un flujo efectivo, que quiere decir que nosotros vamos a presentar en este estado de flujo de efectivo cómo se está utilizando el dinero a través de 3 actividades principales. Pudiesen haber otras actividades, pero estas son las generalidades, las generales y las que utilizamos en todas las empresas. Recordémonos que la contabilidad es igual en todas las empresas. Lo que va a cambiar es en las operatorias porque va a depender del giro del negocio de cada una de las empresas. Pero en realidad los estados financieros y la contabilidad es la misma en todos lados. Entonces, la generalidad de este flujo efectivo es que se va a dividir en 3 secciones, en actividades de operación, en actividades de inversión y en actividades de financiamiento. ¿Por qué se dividieron en estas 3? Se dividieron en estas 3 porque eso es lo que busca una empresa, ver que el dinero se maneje para operar lo que ya se tiene y que esté bien operado y que a su vez la empresa tenga a raíz de sus ganancias, poder realizar inversiones, o sea, obtener más terrenos, más activos, donde le generen otras utilidades u otras ganancias aparte de la operatoria general de la empresa. O del financiamiento, si en caso la empresa no posee un capital para poder trabajar, pues entonces necesita de esos financiamientos y necesitamos saber cómo se ha manejado ese dinero. Se obtuvo un financiamiento, dónde se usó ese dinero y cómo se va a tener que pagar ese financiamiento que se obtuvo. Este estado financiero es el que nos va a ayudar a todo ese tipo de observaciones y análisis. Y se divide en esas 3 partes, que son las principales que nosotros podemos considerar para poder analizar cómo se usó el dinero. ¿Puede existir alguna otra? Sí, pero hasta este momento estas son las que se manejan. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que consiste en presentar la información pertinente sobre cobros y pagos de efectivo de una empresa durante un periodo. Quiere decir que entonces nos vamos a regir a los periodos que nosotros manejemos en nuestra empresa. ¿Cuáles son? Legalmente o fiscalmente son los que establece la ley del impuesto sobre la renta, que son 2 periodos, el ordinario y el extraordinario. El ordinario, que es del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, y el extraordinario que se manejaba antes, que es del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año. ¿Existen otros periodos? Sí. ¿Tenemos que tener autorización por escrito de la SAT para esos periodos? Sí. ¿Por qué? Porque dependiendo los ciclos de las empresas, así necesitamos hacer nuestras presentaciones de estados financieros. Pero el general es ese, del 1 de enero al 31 de diciembre. Quiere decir que el flujo de efectivo, igual en ese periodo, lo vamos a trabajar. Además de este estado proporciona información acerca de todas las actividades de operación, inversión y financiamiento de la entidad durante ese periodo. En nuestro medio está normado por el pronunciamiento número 24 del ICPA, Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos Auditores, y la norma internacional NIC número 7. O sea, ya podemos nosotros ir a buscar esas 2 y ahí podemos encontrar más información de detalle del flujo de efectivo. ¿Qué características tiene este informe? Se caracteriza por evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos de efectivo positivos. Lo que yo les comentaba anteriormente, la empresa puede mostrar utilidades, ganancias, un balance idóneo, perfecto, pero si no tiene dinero en la caja, puede declararse en quiebra en algún momento dado. Y entonces este estado de flujo puede ayudar a las empresas a que generen esos flujos de efectivo positivos, siempre estar con cierta capacidad de efectivo disponible. ¿Verdad? Evalúa la habilidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones para pago de dividendos y cumplir con las necesidades de financiamiento externo. Existen muchas empresas y en mi experiencia que he tenido, la mayoría ha presentado utilidades y utilidades que se tienen que distribuir a los socios, sin embargo no se ha podido porque no tienen efectivo en caja. Entonces, este estado financiero nos ayuda a nosotros a determinar
ese orden del uso del dinero para poder hacer ese pago de dividendos o bien cumplir con esas necesidades de financiamiento que tenemos. Evaluar razones de las diferencias entre utilidad neta y cobros y pagos de efectivo asociados. Evaluar el efecto sobre la situación financiera de una empresa por transacciones de inversión y financiamiento que requiere efectivo y las que no requieren durante ese periodo. ¿Cuál es su objetivo? Que cumpla con, para que el flujo de efectivo cumpla con su objetivo, debe presentarse una conciliación entre la utilidad neta y el flujo efectivo dentro de las actividades de operación. Debe reportar el efecto de cambios de efectivo durante el periodo, transacciones de inversión y financiamiento, revelaciones relacionadas que deben informarse, los efectos de transacciones de inversión y financiamiento que afecten la situación financiera de la compañía, pero que directamente no afecten los flujos de efectivo durante el periodo. Ya vamos a ir entendiendo un poquito en la práctica esta parte de los objetivos. Los equivalentes de efectivo. Necesitamos saber también cuáles son los equivalentes de efectivo, porque no solo lo que es caja y bancos es el efectivo. Ya sabemos nosotros que dentro de un balance general tenemos muchas otras cuentas, pero que por su naturaleza podemos hacerlas efectivas fácilmente. O sea, ¿qué quiere decir? Yo necesito dinero efectivo ahorita en mano y solo tengo 5,000 quetzales en el banco y yo necesito 20,000. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy y reviso mi balance, qué otras cuentas contables existen y cuáles puedo hacer efectivo el día de hoy, rápidamente. Bueno, una de esas cuentas puede ser la cuenta de los clientes. ¿Por qué la cuenta de los clientes? Bueno, existe un documento legal que es la factura, en la cual nosotros sabemos que existe clientes porque les dimos crédito, pero si yo agarro esas facturas hoy por hoy, tampoco es así tan sencillo, ¿verdad? Pero ya sabemos que es mucho más fácil de hacerlo. Voy a un banco, entrego, hago un expediente con ellos, hablo de esas facturas y ellos me dicen, bueno, por esas facturas yo le puedo dar el 80% de la deuda que tiene y ya tiene usted en efectivo fácil y rápido. Cuando su cliente pague, usted me paga a mí y yo me cobro una comisión adicional al dinero que no le di por esa factura. Pero ¿qué pasó en ese caso? Hice efectivo una cuenta fácil, rápido, porque no es más de dos, 3 semanas o un mes en el cual yo puedo agenciarme de ese efectivo. A eso se le llaman equivalentes de efectivo, o sea, son las cuentas. Y aquí nos habla también de las inversiones de corto plazo de alta liquidez, que están listas para convertirse a montos conocidos en efectivo. Estoy hablando de los cuenta clientes, documentos por cobrar, que podría yo ir al banco a descontarlos. Eso se le llama descuento de documentos. Cerca de su vencimiento y que presentan un riesgo mínimo de cambios en su valor por cambios en las tasas de interés. Puede ser que, por ejemplo, los documentos por cobrar que tengo yo ya están próximos a vencer y si les otorgo un pequeño porcentaje de descuento con tal de que me lo paguen de una vez y ya puedo hacer efectivo ese dinero y no tengo que irlo a descontar. Entonces, eso se les llaman equivalentes de efectivo. Generalmente solo las inversiones con vencimiento original de 3 meses menos califican dentro de esta definición. Quiere decir que todo lo que es a corto plazo. Recordémonos que nuestro balance general lo tenemos distribuido en corto plazo y corrientes y no corrientes. Los corrientes son todos aquellas operaciones que tengo a menos de un año y los no corrientes son a más de un año. A eso se refiere acá. Vencimiento original quiere decir vencimiento original para la entidad que tiene la inversión. Por ejemplo, una inversión a 3 meses y un documento de tesorería de 3 años adquirida 3 meses antes de su vencimiento califican como equivalentes de efectivo. Sin embargo, un documento de tesorería adquirido 3 años atrás no se convierte en equivalente efectivo cuando su vencimiento restante es de 3 meses. Ahí tenemos que ir a empezar a hacer el análisis. Ya aquí nosotros ya tenemos que tener bien conocido cuáles son las cuentas que se manejan, la naturaleza de esas cuentas o de dónde fueron originadas para que sean tomadas en consideración como equivalentes de efectivo o no. Las partidas comúnmente consideradas como equivalentes de efectivo pueden ser
los documentos de tesorería, documentos comerciales, fondo de mercado de dinero. Recuérdense que nosotros ya vimos, o no lo vimos con ustedes, perdón, pero sí está en el libro de la parte 1 que habla de la bolsa de valores. La bolsa de valores que es en el mercado de capitales. También hay ciertas inversiones y financiamientos que se manejan que forman parte de estas partidas, ¿no? Las compras y ventas en efectivo de estas inversiones generalmente son parte de las actividades de manejo efectivo de la empresa y no son actividades de operación, inversión y financiamiento. Procedimientos para elaborar el flujo de efectivo. Ya vimos un poquito de teoría, ahorita empecemos a entrar a detalle. ¿Qué necesitamos para elaborar el flujo efectivo? Lo que necesitamos es el estado de situación del año a que corresponde el flujo efectivo que se va a realizar y el del año inmediato anterior. ¿Cuál es ese estado de situación? Sinónimo de decir balance general. Estado de resultados del año actual o en el que se está realizando. Información complementaria referente al movimiento de las cuentas. Toda aquella información que necesitemos para poder hacer nuestro estado de flujo. ¿Y dónde vamos a saber qué información complementaria necesitamos? A través del balance y del estado de resultados. Pasos para su desarrollo. Hay que elaborar partidas originales de reclasificación de las operaciones que no requieren efectivo. Realizar una hoja de trabajo de estado de flujo efectivo y elaborar el informe de estado de flujo efectivo. Que hay dos formas de elaborar ese flujo efectivo que lo vamos a ver. Eso quiere decir que seguimos viendo partidas de diario. Estas partidas o este flujo no se asientan en el libro diario, sino que se hacen en reportes adicionales para presentar este estado financiero. Porque lo único que estamos haciendo nosotros es haciendo una como reversión de ciertas partidas o reclasificación de otras para poder presentar este estado de flujo y poderlo entender. ¿Ah? Ya lo vamos a ver. Contenido y forma del estado de flujo efectivo. Tenemos las dos formas que yo les mencionaba. El método directo y el método indirecto. Son las dos formas. El método directo es un método analítico que muestra en detalle los ingresos y desembolsos realizados en las actividades de operación de las empresas, cuya suma algebraica constituye el flujo neto de las actividades de operación. Este método es el que comúnmente nosotros vamos a ver en cualquier empresa porque es el más fácil y más sencillo de entender y de elaborar. Existe el método indirecto. Se inicia con la ganancia neta, a las que se suman los gastos y se restan los productos que no representan operaciones en efectivo del periodo. La cantidad resultante se concilia con el flujo neto del efectivo en las actividades operacionales. Cuando se utiliza este método, no se muestran los ingresos y desembolsos de las actividades de operación. Ya es un poquito más laboriosa, pero a la larga los dos métodos, cualquiera que se utilicen, son correctos y son buenos. ¿A qué se refieren cuando dicen se suman o se restan los productos que no representan operaciones en efectivo? Bueno, esas son las partidas que nosotros vamos a ir a hacer. Por ejemplo, una de las partidas que no representan efectivo y que se han hecho en los estados financieros, estamos hablando de depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Hicimos esas partidas, pero no tienen un efecto en el dinero, en el efectivo. Nunca sacamos dinero o nunca recibimos dinero. Entonces, estas partidas no representan efectivo dentro del periodo y son parte de las partidas que nosotros tenemos que hacer en reclasificación para poder explicar cómo se usó el dinero. Clasificación de los cobros de efectivo y pagos de efectivo. Aquí yo les muestro unos cuadros que para aquellos que obtuvieron el libro del licenciado Perdomo, son esos cuadros que están en ese libro, de qué es lo que incluye o qué tenemos que tomar en consideración para cuando estemos trabajando nuestro estado de flujo efectivo. ¿Qué cuentas debemos usar o no? Por ejemplo, para las actividades de operación, los ingresos que se utilizan en esta área son todos los cobros que hacemos por las ventas de bienes y servicios o lo que esté prestando el giro del negocio de esa empresa, la facturación.
¿verdad? En palabras sencillas. Cobros o ventas por cuentas de documentos por cobrar a largo plazo. Ojo, largo plazo. O todos los cobros de efectivo que no surgen de transacciones de actividades de inversión o financiamiento. O sea, todo aquello que no estén enmarcados en las actividades de inversión y financiamiento, se colocan en operación. Ya lo vamos a ver. Egresos. ¿Qué consideramos dentro de las de operación? Los pagos de efectivo de las materias primas, bienes para la venta. Los pagos principales de proveedores sobre cuentas y documentos por cobrar y largo plazo. Pagos en efectivo a otros proveedores empleados de otros bienes y servicios. Pago de intereses en efectivo a prestamistas, que esta sinceramente consideraría yo que no debe ser tomada en consideración en la operación, sino más bien en la de financiamiento. Todos los pagos en efectivo que no surjan de transacciones en actividades de inversión o financiamiento. En egresos, en palabras un poquito más sencillas de las actividades de operación, si vemos un estado de resultados, estamos hablando de todas las operatorias del costo, de lo que maneja el costo la empresa. Si es una empresa que vende productos y tiene materia prima y todo, toda la parte del costo es la operatoria del negocio, forma parte de las actividades de operación. Los servicios, por lo general los servicios no tienen costo. Pero aquí ¿qué tenemos? Tenemos el pago de los proveedores, servicios básicos o cualquier otra, u otros honorarios que tengamos que incurrir para poder prestar nuestros servicios. Esta parte es la de los ingresos. Tenemos las actividades de inversión. En los ingresos que se consideran estas actividades de inversión, estamos hablando de los cobros o préstamos de préstamos realizados. Tenemos la venta de acciones, de bonos y pagarés. Los cobros de ventas de propiedad, planta de equipo u otros activos productivos. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo en esta parte, estoy haciendo ciertas negociaciones que me han ayudado de agenciarme de efectivo y por eso es que se toman en la parte de financiamiento. Y está en ingresos, préstamos realizados, porque yo lo que hice fue invertir al prestar ese dinero y cuando me lo devuelvan seguramente voy a tener intereses ganados. Por eso es que está en la parte de inversión. En los egresos tenemos los desembolsos por préstamos realizados, los pagos para adquirir acciones de otras entidades y pagos por compra de propiedad, planta y equipo a otros activos productivos. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo en tener más equipo para poder trabajar, para poder operar, por lo tanto es una inversión. Estoy adquiriendo acciones de otra empresa, ¿por qué? Porque quiero invertir en esta empresa para obtener ganancias, no solo de la empresa en la que estoy ahorita, sino en esta otra, por eso se llama inversión. En las actividades de financiamiento, aquí ya son un poquito más específicas, estamos hablando principalmente del área del capital, del balance. La emisión de acciones. ¿Cómo voy a adquirir ese financiamiento? A través de emisión de acciones o emisión de bonos, hipotecas y documentos y préstamos a largo plazo. Y también a corto y largo plazo. Y en los egresos es cuando hacemos el pago de dividendos o otras distribuciones a los propietarios, incluyendo desembolsos para la readquisición de acciones. Todo tiene que ver con el capital. Si no es a través de emisión de acciones, es a través de pago de las utilidades retenidas. Reembolso de montos prestados. Otros pagos principales a los acreedores o a quienes haya extendido créditos a largo plazo. Entonces ya vemos ahí, vamos analizando que vamos a ir colocando en cada parte del estado financiero del flujo efectivo y qué cuentas vamos a ir a relacionar tanto el balance como el estado de resultados, porque recordémonos que son parte de la información que necesitamos para poder elaborar este estado financiero. Determinación del flujo efectivo. Las cuentas y su clasificación. Bueno, aquí ya nos lo ponen más resumido de lo que que habíamos visto en los cuadros anteriores. Para las actividades de operación, ¿qué cuentas vamos a usar? Todo lo que estén en los activos circulantes. Para los que trabajamos esquemas en base a NIF son los activos corrientes, pasivos a corto plazo, pasivos corrientes y que no sean financieros.
La conciliación entre resultado del ejercicio y flujos de operación. Estamos hablando cargos y abonos a resultados que no requieren ni usan efectivo. Activos fijos o inversión, que va a la parte de la inversión. Préstamos, obligaciones, capital y reservas retenidas, que van al área del financiamiento. Para hacer este estado financiero tenemos que analizar los efectos que influyen en cada una de las operatorias que estamos presentando, de las operaciones. Si ha disminuido el capital o ha aumentado el capital. Perdón, el efectivo. Si ha disminuido el efectivo o ha aumentado el efectivo. ¿Cómo se ven esos efectos? Entonces aquí nos dan una información generalizada. Pero recordémonos que cada transacción que nosotros vayamos a registrar la vamos a tener que ir a analizar individualmente para ver si de veras ese efecto se está dando así. ¿A qué me refiero? Todo aumento de activo que tengamos en nuestro balance general disminuye mi efectivo. ¿Qué quiere decir? Muy seguramente pagamos en efectivo todo lo que estoy aumentando. Si adquiero un vehículo, seguramente pagué el efectivo. Entonces, por eso es que me disminuye en el flujo de efectivo. Puede ser que el vehículo lo compré a plazos o a través de leasing. Entonces siempre me va a disminuir el efectivo, pero de forma gradual. Pero a la larga la lógica es disminución de efectivo. Ahora solo tengo que saber yo dónde lo voy a clasificar. Compré el vehículo. Entonces es de inversión. Pero lo compré a plazos. Entonces es financiamiento. Entonces ya se va al área de financiamiento. Así es como vamos a ir analizando. Toda disminución de activo me genera un aumento de efectivo. Me deshice de un mobiliario de equipo que ya no me sirve y adquirí uno nuevo, pero la disminución de ese activo me aumentó el efectivo. ¿Por qué? Porque yo vendí el mobiliario de equipo y obtuve dinero y lo metí al banco. Por eso es que lo aumentó. Aumento de pasivos aumenta el flujo de efectivo. ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo logré obtener créditos con mis proveedores. Adquirí materia prima para operar, pero la voy a pagar dentro de 3 meses. Eso quiere decir que no voy a sacar efectivo de mi dinero, no voy a pagar de contado ni nada. Por lo tanto, aumenta el efecto en el flujo de efectivo. Por eso es que hay aumento. Y la disminución de pasivos me disminuye el flujo porque quiere decir que estoy pagando lo que debo. Contenidos y formas del estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo para un periodo debe informar el efecto neto provisto y usado en las actividades de inversión, financiamiento y operación, y el efecto neto de estos flujos sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo durante el periodo, de manera que concilie el efectivo y los equivalentes de efectivo entre el comienzo y el final del periodo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros vamos a mostrar el movimiento que hubo con ese dinero, desde que se comenzó hasta que finalizó. Cómo fluctuó ese efectivo durante este periodo. Cómo se dio, cuándo se gastó, cuándo no se gastó. ¿Y por qué tenemos este dinero en esta cuenta y no tenemos más o no tenemos menos? Al informar los flujos de efectivo de las actividades de operación, se les exhorta a las empresas que reporten las clases principales de cobros y pagos en efectivo bruto y el flujo de efectivo neto de las actividades de operación a través del método directo. Las empresas que hacen esto deben informar por separado las siguientes clases de cobros y pagos de efectivo en actividades de operación. Efectivo cobrado a clientes, incluyendo arriendos, licencias y similares. Intereses y dividendos recibidos. Otros cobros de efectivo de operación si los hay. Efectivo pagado a empleados y otros proveedores por bienes y servicios, incluyendo proveedores de seguros, publicidad y similares. Intereses pagados, impuestos sobre la renta, otros pagos de operación en efectivo si los hubiese. Ahí ya nos están hablando nuevamente de la parte del balance, que es lo que tenemos, las cuentas que debemos de considerar. A las empresas se les exhorta que presenten el mayor detalle posible los pagos y cobros de efectivo de operación que ellas consideren significativo. Por ejemplo, un minorista o un fabricante pueden decidir dividir el efectivo que paga a los empleados y a los proveedores.
en pagos por costos de inventario y pagos por gastos de ventas. O sea, esto ya es una parte de análisis y de entendimiento por cada uno de la información que nos den para elaborar nuestro flujo efectivo. Ya tenemos que tomar en consideración todos esos puntos. Moneda extranjera. Recordémonos que aquí en Guatemala hay muchas empresas que ya empezaron a hacer de que lo venden a uno en todo en dólares. Ya no es quetzales, pero nuestra contabilidad, la ley lo establece en el Código de Comercio. Si no mal recuerdo, creo que es entre los artículos del 320, 25 y 330, que habla de la moneda. Nosotros tenemos que presentarle moneda de curso de nosotros, que es el quetzal, no en dólares. Podemos vender, podemos negociar, podemos hacer lo que queramos en dólares, pero contablemente lo tenemos que registrar todo en quetzales y nuestros estados financieros presentarlos en quetzales. Un estado de flujo efectivo de una empresa con transacciones en moneda extranjera o operaciones en el extranjero debe informar el equivalente a la moneda en que se reportan los flujos de efectivo de moneda extranjera, utilizando tasa de cambio de la fecha de los flujos de efectivo. Recordémonos que o los que han tenido la posibilidad de ver en las empresas cuando negocian a 100 dólares, existe entonces o se crea la cuenta que se llama diferencial cambiario, porque ahí se va a ir a registrar esas variaciones que se han dado por haber utilizado otra moneda que no es la nuestra. Es lo que nos está diciendo este párrafo. El estado de flujo efectivo debe informar el efecto de la tasa de cambio para los saldos de efectivo llevados en moneda extranjera como una cifra separada en la conciliación del cambio de efectivo y los equivalentes durante el efectivo. Flujos de efectivo por acción. Los estados financieros no deben informar el monto de flujo de efectivo por acción. O sea, cuando se hace algún movimiento a través de las acciones. Ya vimos que en contabilidad 2 se habló de las acciones cuando se venden, cuando se regresan a tesorería, cuando se muere un socio o se separa un socio. Esta parte es la que nos dice que no se debe informar en los montos de flujo de efectivo porque eso es totalmente ajeno a la operatoria de la empresa hasta cierto punto. Ni el flujo de efectivo ni en cualquier componente de esta es una alternativa de utilidad neta o de gestión de una empresa, como podría interpretarse si se informara un monto por acción. O sea, ya estamos viendo que es otro tratamiento. ¿Qué manda? Ya solo le queda un minuto. Ah, sí, ahorita iba a terminar. Gracias. Entonces, esta parte nosotros ya no tenemos que tenerla en consideración para elaborar el flujo efectivo. Es lo que nos está tratando de decir esta parte de aquí. Hasta aquí nosotros vamos a llegar con la teoría. Entonces, voy a dejar de compartir mi material porque ya el otro es datos incompletos y vamos a tomar lo que resta del periodo, cuando ahorita que cierre sesión y vuelva a abrir, empezar a ver el primer ejercicio para que podamos entender esta teoría que acabamos de ver. Denme un minutito. Gracias por siempre estar pendientes por el tiempo.